Para entrar en contexto antes de empezar con nuestro relato, nos debemos remontar al antiguo Egipto, una época de gran majestuosidad y misterio, donde los grandes faraones que eran tratados como divinidades reinaban con esplendor sobre sus súbditos y las imponentes pirámides se alzaban hacia el cielo. En este fascinante escenario, en medio de la grandeza de una civilización milenaria, comienza nuestra historia, la historia de Moisés. Moisés nació durante una etapa terrible para su pueblo, Israel. Habían vivido en Egipto durante cientos de años. Se habían establecido allí cuando su antepasado, José, era el gobernador de Egipto, bajo el mando de otro faraón. En marcado contraste con el estilo de vida privilegiado que habían disfrutado durante la época de José, los israelitas ahora eran esclavos y sufrían bajo sus amos egipcios. Todavía peor, el faraón había ordenado la matanza de todos los niños israelitas, ya que la población hebrea se había multiplicado en los últimos años en Egipto, y el faraón sentía miedo de que, en un futuro, se rebelaran contra él. La familia de Moisés estaba decidida a salvarlo de la muerte. Durante un tiempo, simplemente lo escondieron, pero pronto quedó claro que necesitaban una solución distinta. Jocabed, la madre de Moisés, tramó un plan audaz para salvar a su bebé. Ella lo colocó en una canasta tejida que flotaba. Escondió cuidadosamente la canasta entre las cañas del río Nilo y le pidió a Miriam, la hermana mayor de Moisés, que la vigilara a escondidas. Miriam se horrorizó cuando la hija del faraón, que había venido a bañarse en el río, vislumbró la canasta. La princesa envió a su esclavo a recoger la canasta, en la que encontró a un bebé hebreo. Movida en compasión, ella decidió salvar al niño. Actuando con rapidez, Miriam se acercó y le preguntó a la princesa si le gustaría que una mujer hebrea cuidara al bebé. Acordaron el plan, y rápidamente Miriam trajo a su madre para conocer a la hija del faraón. Llegaron a un acuerdo que permitiría a Jocabed amamantar a Moisés y hasta recibir un pago por ello. Y así fue como su propia madre, una israelita, pudo criar a Moisés. Cuando creció, se terminó convirtiendo en el hijo adoptivo de la princesa egipcia. En ese momento, la hija del faraón le dio al niño su nombre, Moisés, que significa salvado de las aguas. Debido a este cambio dramático, el hijo de un esclavo israelita fue criado como un príncipe de Egipto. A pesar de su estatus elevado y su estilo de vida lujoso, Moisés demostraría que recordaba sus raíces y aún simpatizaba con sus compañeros israelitas esclavos. Habían pasado varios años y Moisés era ahora un hombre adulto. Un día, vio a un egipcio golpeando sin piedad a un esclavo hebreo. Enfurecido por este acto de injusticia y crueldad, Moisés tomó el asunto en sus propias manos. Cuando pensó que nadie lo estaba mirando, mató al egipcio y enterró el cuerpo en la arena para ocultar la evidencia. Al día siguiente, Moisés estaba caminando por ahí cuando vio a dos esclavos hebreos peleando entre sí. Cuando trató de interrumpir la pelea, uno de ellos lo miró y le preguntó con tono ofensivo: ¿Me matarás como a aquel egipcio? Inmediatamente, Moisés supo que sus acciones precipitadas del día anterior habían sido descubiertas, y temió por su vida. No mucho tiempo después, el faraón comenzó a buscar una oportunidad para vengarse de Moisés por el asesinato del egipcio. Aterrado, Moisés huyó al desierto y desde entonces vivió como un fugitivo de la justicia. La vida en el desierto era completamente diferente a la vida lujosa que Moisés había disfrutado como un miembro de la familia real egipcia. Terminó llegando a la tierra de Madián, donde se paró a descansar junto a un pozo. Tras unas horas, 7 hijas de un príncipe y sacerdote de Madián llegaron al pozo con la intención de sacar agua para los rebaños de su padre. Todo iba bien hasta que aparecieron algunos pastores de la zona y echaron a las mujeres del lugar. Moisés las defendió, expulsó a los pastores y luego sacó agua del pozo para que bebieran los rebaños de las mujeres. Cuando las noticias de su actitud heroica llegaron a oídos de su padre, este invitó a Moisés a comer con ellos. Con el tiempo, le cedió a una de sus hijas, Séfora, en matrimonio. Moisés cambió su vida por completo, viviendo como pastor y formando una familia con Séfora durante lo que le restaría de juventud, y así vivió satisfecho durante muchos años. Un día, mientras cuidaba a sus ovejas, notó un misterioso arbusto que ardía, una zarza. Algo le impulsó a acercarse al fuego, cuando de repente, de la zarza emergió una luz resplandeciente que pareció iluminar la tierra. Era Dios, que habló a través del arbusto, y le ordenó a Moisés que renunciara a su vida tranquila en el desierto, y que regresara a Egipto a liberar a los israelitas de la esclavitud.
Tras recobrar el aliento, Moisés sintió un miedo terrible de asumir esta nueva responsabilidad. Estaba además muy preocupado por su regreso a Egipto como prófugo y su habilidad para hablar con el faraón. Ante esto, Dios le dijo a Moisés que podría llevar a su hermano Aarón para que él hablase en su lugar. Moisés terminó aceptando, y tras unos días se dispuso a regresar a su antiguo hogar junto con su esposa e hijos. Aarón se sumó a ellos por el camino, y ambos se reunieron con los líderes israelitas en Egipto, ganando su apoyo. Pero los hermanos no tuvieron tanta suerte cuando se presentaron ante el faraón, pregonando que Dios quería que los israelitas fueran liberados. El faraón se negó rotundamente, diciendo que no conocía ni obedecería a su Dios, ni dejaría ir a su pueblo. Como represalias por esta audaz petición, el faraón instruyó a sus capataces que dejaran de proveer a los israelitas de paja para hacer los ladrillos. Ellos se vieron obligados a recoger la paja por sí mismos, pero debían producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Incapaces de mantenerse al día con esta exigencia, los israelitas se volvieron contra Moisés y Aarón, culpándolos por la carga adicional. «¡Malditos seáis!», les gritaban por las calles de Egipto. Aún así, Moisés y Aarón no se dieron por vencidos. Se presentaron de nuevo ante el faraón, esta vez con una señal milagrosa. Moisés arrojó su vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Los magos del faraón lograron replicar la misma hazaña. Sin embargo, la serpiente de Moisés se tragó a las demás serpientes. A pesar de esto, el faraón todavía se negaba a cambiar de opinión. Tras esto, se produjeron en Egipto una sucesión de plagas devastadoras, mientras que Moisés imploraba al faraón que dejara a su pueblo salir de Egipto. El río Nilo se convirtió en sangre. Montones de ranas, mosquitos y moscas descendieron sobre la tierra. El ganado de los egipcios murió. Los egipcios fueron infligidos con llagas y abatidos por el granizo. Una manga de langostas diezmó los cultivos y la tierra quedó envuelta en la oscuridad. El faraón se negó obstinadamente a permitir que los israelitas se fueran hasta la última plaga, la muerte de los primogénitos de todas las familias que no habían pintado el dintel de la puerta con la sangre de un cordero sacrificado. Después de que su propio primogénito muriera, el faraón finalmente cedió. Él mismo instó a Moisés y a su pueblo a que se fuera, pero poco después de que los israelitas salieran de Egipto, lleno de odio y rencor, el faraón se arrepintió. Reunió a sus soldados para capturar a los israelitas, mientras que ellos acampaban junto al Mar Rojo. Justo cuando se disponían a alcanzar a los israelitas, Moisés levantó su vara sobre el mar y Dios separó las aguas, permitiendo que los israelitas cruzaran sin peligro. Cuando el ejército trató de seguirlos, las paredes de agua se cerraron sobre ellos, ahogando a los soldados egipcios en masa. Los israelitas habían sido realmente liberados. Como líder, Moisés se enfrentó a muchas pruebas en el desierto. Los israelitas podían llegar a ser ingobernables y desagradecidos. Se quejaban con demasiada frecuencia pese a que Dios demostró una y otra vez que les proveería de sus necesidades. Los israelitas necesitaban instrucciones claras y efectivas. Después de una victoria militar sobre los amalecitas, que eran pueblo nómada que deambulaba por el desierto del Sinaí, Moisés y los israelitas acamparon en la base del famoso monte Sinaí, donde Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos, escritos con su propio dedo sobre 2 tablas de piedra. Mientras Moisés estaba lejos, en la cima de la montaña, los israelitas crearon una estatua de un becerro de oro para adorarla. Cuando regresó al campamento y vio la conducta idólatra de los israelitas ante ella, Moisés se enfureció y arrojó las tablas de piedra con los 10 mandamientos al suelo. Moisés subió la montaña una vez más para suplicarle a Dios que perdonara a los israelitas. Siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés talló 2 tablas para reemplazar las rotas. Permaneció en la montaña ayunando, orando y conversando con Dios durante 40 días completos. Al regresar por la ladera de la montaña, la gente se estremeció ante él debido a que su rostro resplandecía con la luz de la gloria de Dios. Moisés fue un gran líder que murió guiando a su pueblo a la tierra prometida de Canaán. Aún hoy, los judíos le dan a este héroe bíblico el título de legislador de Israel. Y así cerramos nuestro primer y fascinante capítulo en Leyendas Desenterradas. Moisés, con su historia llena de misterio y prodigios, nos deja reflexionando sobre la fuerza de la fe y el poder de la determinación. ¿Realidad o mito?
La respuesta puede quedar envuelta en el velo del tiempo, pero una cosa es segura: estas leyendas nos invitan a explorar las profundidades de nuestra propia esencia. Espero que hayas disfrutado de este recorrido tanto como yo. No olvides suscribirte, darle like y compartir este vídeo si te ha intrigado tanto como a mí. Gracias por unirte a Leyendas Desenterradas, donde el pasado cobra vida y las historias perduran. Hasta nuestro próximo capítulo.